7 actos de héroes bíblicos admirados como divinos, pero considerados villanos desde una perspectiva moderna. Una reflexión edificante para el corazón que busca la verdad sin perder la humanidad. En los senderos del tiempo, donde la historia sagrada se entrelaza con la conciencia humana en evolución, hay momentos en que los actos de los héroes bíblicos nos detienen en silencio. No por su fe, que arde como antorcha, sino por sus decisiones, que hoy podrían herir nuestra sensibilidad moral. Sin embargo, en lugar de juzgarlos con la vara del presente, caminemos con ellos en espíritu de comprensión, no para justificar lo injustificable, sino para aprender cómo no dejarnos llevar por maestros cuyas enseñanzas contradicen la esencia misma del amor humano y divino. Porque la verdadera sabiduría no está en seguir ciegamente a quien invoca el nombre de Dios, sino en discernir si sus frutos alimentan la vida o la destruyen. Abraham y el cuchillo sobre Isaac. Génesis 22. Dios pide a Abraham sacrificar a su único hijo. El patriarca obedece sin cuestionar. Hoy, tal acto sería visto como abuso extremo, traición parental, locura religiosa. Pero la narrativa sagrada lo celebra como cúspide de la fe. Reflexión edificante. La prueba no fue que Abraham estuviera dispuesto a matar, sino que confió más en la promesa de Dios que en su propia lógica. Y Dios detuvo su mano. ¿Cuántos hoy levantan el cuchillo simbólico contra la inocencia en nombre de una doctrina? Que este relato nos recuerde, ninguna voz que exija destruir lo que Dios ha llamado bueno, la vida, la dignidad, la ternura, merece ser seguida, aunque vista túnica de profeta. Moisés y la matanza de los adoradores del becerro. Éxodo 32, 27, 28. Tras bajar del monte, Moisés ordena, matad a vuestros hermanos. 3000 israelitas caen por su idolatría. La Biblia lo presenta como purificación sagrada. Reflexión edificante. Moisés actuó con celo por la santidad, pero ¿dónde estaba la misericordia? Jesús, siglos después, no tomó espada contra la adúltera, sino que dijo, yo tampoco te condeno. Que esto nos alerte, el celo religioso sin compasión engendra fanatismo. No permitamos que ningún líder use la santidad para justificar la violencia contra quienes yerran. Sansón y la venganza con fuego y sangre. Jueces 15. Sansón prende fuego a los campos filisteos usando zorras atadas con antorchas, luego mata a 1000 hombres con una quijada de asno. Es celebrado como juez y libertador. Reflexión edificante. Su fuerza venía de Dios, pero su corazón ardía en rencor. ¿Es esta la justicia que el Altísimo desea? Hoy, muchos confunden venganza con justicia. Pero el Maestro verdadero dijo, amad a vuestros enemigos. Ningún héroe que siembre odio merece ser tu guía espiritual, aunque sus milagros llenen estadios. Elías y la matanza de los profetas de Baal. 1 Reyes 18:40. Después del fuego del cielo, Elías ordena, atrápenlos, no escapará ninguno. Y los degüellan junto al río. La Biblia no lo condena, parece aprobarlo. Reflexión edificante. Elías era un hombre de fuego, pero también de miedo, 1 Reyes 19. Su victoria se volvió sangrienta. Cuidado, cuando el triunfo religioso se celebra con la muerte del otro, ya no es obra de Dios, sino del orgullo disfrazado de celo. Sigue al que construye puentes, no al que quema templos ajenos. Josué y la conquista de Jericó. Josué 6. Destruid todo lo que respire, dice la orden divina. Mujeres, niños, animales, todo es pasado a cuchillo. La ciudad es consagrada al Señor, mediante exterminio. Reflexión edificante. Este texto perturba incluso a los más fieles. Pero recordemos, la revelación de Dios culmina en Cristo, que abraza a los niños y dice, bienaventurados los pacificadores. Si un maestro usa textos antiguos para justificar exclusión, guerra o desprecio por la vida humana, huye de él como de la peste.
Porque el espíritu no habita donde reina el temor. David y el asesinato de Urías. 2 Samuel 11. El hombre conforme al corazón de Dios comete adulterio y luego orquesta el asesinato de su leal soldado. Aunque arrepentido, su crimen es real. Reflexión edificante. David no es glorificado por su pecado, sino redimido por su arrepentimiento. Aquí aprendemos, ningún título espiritual, rey, profeta, pastor, te exime de la responsabilidad moral. Si un líder oculta su maldad tras cánticos y unción, no lo sigas. Busca a quienes, al caer, claman por gracia, no por impunidad. Pedro y Ananías y Zafira. Hechos 5:1-11. Pedro confronta a una pareja por mentir sobre una ofrenda y ambos caen muertos. La iglesia primitiva teme mucho. Reflexión edificante. ¿Fue juicio divino, o presión psicológica extrema? Lo cierto es que el mismo Pedro, antes impulsivo, ahora lleva autoridad temible. Pero Jesús nunca mató a nadie por mentir. Él restauraba. Cuidado con las comunidades donde el miedo sustituye al amor. Donde se castiga más que se perdona. Donde el Espíritu Santo se usa para controlar, no para liberar. Conclusión, no sigas a cualquier voz que diga así dice el Señor. Los héroes bíblicos fueron humanos, frágiles, contradictorios, moldeados por su tiempo. Dios los usó, sí, pero nunca los canonizó como modelos perfectos de conducta. Solo uno es el camino, la verdad y la vida, Jesús de Nazaret, cuyo reino se construye con pan compartido, pies lavados, y perdón incondicional. Por eso, hermano, hermana, no te dejes llevar por maestros cuya palabra divide, condena, excluye o destruye la humanidad. Examina todo. Aférrate a lo bueno. Y que tu norte sea siempre el amor que edifica, no el poder que aplasta. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, admirable, en esto pensad. Filipenses 4:8. Que esta reflexión no te lleve al cinismo, sino a una fe más madura, más humana, y por tanto, más divina. Imagina esto, estás en tu habitación, con el teléfono en la mano, desplazándote por redes sociales a las 2 de la madrugada. De repente, aparece un video viral de un influencer carismático, vestido con ropa moderna pero citando la Biblia con pasión. Dios me habló, dice, si realmente amas a Dios, tienes que hacer esto ahora. No preguntes, solo obedece. Abraham subió la montaña con Isaac y no dudó. Josué destruyó Jericó porque Dios lo ordenó. Hoy también hay Canaanes que hay que eliminar. Te detienes, sientes un escalofrío. Y si ese Canaán eres tú, o tu mejor amigo que piensa diferente, o un grupo de personas en las noticias por su origen o creencias, en ese momento, muchos jóvenes cierran la app asustados, pero otros se emocionan y comparten, amén, obediencia total. Ahora detengámonos y respiremos profundo. Esos héroes bíblicos que leímos, Abraham, Moisés, Josué, Sansón, Elías, Finés, fueron presentados en su tiempo como ejemplos de entrega radical a Dios en una era brutal, donde la supervivencia del pueblo, la lucha contra la idolatría y la promesa de una tierra eran cuestiones de vida o muerte. Sus actos de fe extrema reflejaban un contexto antiguo donde la obediencia absoluta a lo que creían ser la voz divina se valoraba por encima de todo. La Biblia los narra con admiración porque mostraban una confianza total en medio del caos. Pero hoy, en 2026, con smartphones, derechos humanos universales, psicología, neurociencia y una comprensión mucho más profunda de la dignidad de cada persona, esos mismos relatos nos invitan a una reflexión más madura. ¿Qué pasa si confundimos la voz de Dios con la voz de un líder manipulador, un algoritmo, que nos radicaliza o nuestra propia rabia? Abraham casi pierde a su hijo por una orden que, al final, Dios detuvo. Eso nos enseña que Dios valora la vida y detiene la violencia innecesaria. Moisés y Finés actuaron con seal violento contra la idolatría y la inmoralidad de su pueblo. Pero hoy entendemos que matar a quien adora mal o ama mal nunca es la respuesta de un Dios de amor. Josué y Sansón libraron batallas brutales en guerras de conquista antiguas. Sin embargo, en nuestra época,
Atacar civiles, destruir ciudades enteras o usar la fuerza desproporcionada se considera crimen de guerra y terrorismo. La enseñanza edificante no es nunca obedezcas, sino aprende a discernir con sabiduría. Piensa en ejemplos actuales. Un predicador en TikTok que te dice que Dios odia a cierto grupo y te presiona para confrontarlos violentamente. Un amigo que, por celo espiritual, acosa online a alguien que dejó la iglesia. Influencers extremistas que justifican odio o discriminación citando versos fuera de contexto. La verdadera fe madura del siglo XXI pregunta siempre, ¿esto respeta la vida, la dignidad y la libertad de los demás? ¿Produce paz, justicia y sanidad, o miedo y división? ¿Lo puedo explicar con amor, o solo con ira y superioridad? Dios no necesita que seamos verdugos para defenderlo. Hoy los héroes son los que defienden la verdad con respeto, protegen a los vulnerables sin hacer daño, usan su influencia para construir puentes, no para destruir vidas. Tienen el coraje de decir, respeto mi fe, pero no seguiré ninguna orden humana, ni siquiera disfrazada de divina, que viole el amor al prójimo. Las nuevas generaciones tienen una oportunidad increíble: leer la Biblia con ojos abiertos, corazón sensible y mente crítica. Honrar las lecciones de fe, entrega y coraje de aquellos antiguos héroes, pero traducirlas al lenguaje del amor, la justicia restauradora y la dignidad universal que Dios ha puesto en cada ser humano. No sigas ciegamente. Ora, estudia, consulta fuentes confiables, escucha tu conciencia y rodéate de comunidad sana. Así, en lugar de repetir errores trágicos del pasado, serás parte de una generación que lleva la luz de la fe de manera sana, compasiva y transformadora. Tú puedes ser ese héroe moderno, uno que obedece a Dios, amando al prójimo como a ti mismo. Imagina que estás en 2025, scrolleando en tu teléfono a las 2 de la mañana. De repente aparece un reel de un influencer muy carismático, con música épica de fondo, que dice, Dios me habló claramente. Tienes que hacer esto ya. Si no lo haces, estás desobedeciendo. Es una prueba de fe. Confía aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque parezca mal a los ojos del mundo. Obedece y verás la gloria de Dios. Y sientes ese nudo en el estómago, porque una parte de ti quiere creer que es verdad, porque te han enseñado que la obediencia total es la máxima expresión de fe. Porque en la Biblia hay historias impresionantes de personas que obedecieron órdenes aparentemente terribles, y Dios los bendijo. Pero entonces, en ese mismo momento, tu mejor amigo te manda un mensaje: bro, ¿estás bien? Ese reel me dio mala espina. ¿Tú qué piensas? Y ahí empieza la verdadera prueba de madurez espiritual. La diferencia entre los héroes del Antiguo Testamento y tú, aquí y ahora, no es solo el paso del tiempo, es el contexto, es la revelación progresiva, es la cruz, y es la voz interior que Dios puso en ti para distinguir el bien del mal. Mira, en la época de Abraham, Moisés, Josué o Finés, la humanidad vivía en un mundo donde la supervivencia de un pueblo entero dependía muchas veces de una identidad religiosa muy fuerte y de victorias militares vistas como señales divinas. Las historias que leemos en la Biblia reflejan esa realidad brutal. Dios se reveló poco a poco en medio de un mundo muy violento, hablando el lenguaje que esa gente podía entender en ese momento histórico. Pero después vino Jesús, y cuando Jesús llegó, no dijo, ahora sí, maten a todos los que no me acepten. Dijo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, no resistan al que es malo, al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Mateo 5. Cuando Jesús habló de la mayor prueba de amor, no fue sacrificar a un hijo, ni atravesar a alguien con una lanza, ni destruir una ciudad entera. Fue entregar su propia vida por amor, sin violencia, sin obligar a nadie. Esa es la lente definitiva que tenemos hoy. Jesús no vino a anular la ley, vino a darle su pleno sentido. Mateo 5:17. Y el pleno sentido de la ley y los profetas es el amor, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 10:37 de la noche menos 40. Entonces, ¿qué significa esto para ti en 2025? Cuando alguien, pastor, líder, influencer, voz interna, profecía, sueño, lo que sea, te pida hacer algo que lastime gravemente a otra persona, que viole su dignidad, que quite una vida, que humille, que discrimine, que destruya, la regla sencilla y poderosa que puedes llevar siempre en el bolsillo es esta: si la orden que escucho contradice el carácter de Jesús que se revela en los evangelios, entonces no es de Dios. Aunque suene muy bíblico,
aunque tenga versículos, aunque me genere emoción fuerte, aunque me digan que es una prueba de fe, porque el mismo Jesús que caminó sobre el agua, el que multiplicó panes, el que sanó al hijo del centurión romano, un opresor, el que perdonó a la mujer adúltera, el que dijo el que esté sin pecado tire la primera piedra, ese mismo Jesús nunca nos mandaría a hacer daño irreparable a un inocente en su nombre. Por eso, querido joven, querida joven que estás creciendo en esta generación, no tienes que tener miedo de cuestionar. Tienes permiso de decir, espera, esto no se parece a Jesús. Déjame orar más. Déjame consultar con personas maduras que lleven años caminando en amor y no solo en poder. Déjame mirar qué dice el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si la acción que te piden produce vergüenza, miedo crónico, destrucción, división, trauma, aunque tenga la etiqueta de orden divina, es muy probable que sea una mala interpretación humana disfrazada de voz de Dios. Y lo más hermoso de todo, Dios no se ofende cuando le preguntas, Señor, ¿de verdad eres tú? Muéstrame en la forma de Jesús, no solo en la forma de mis emociones o de lo que alguien me dijo que debía sentir. Esa pregunta valiente no es falta de fe, es el comienzo de una fe mucho más madura, más profunda y, sobre todo, más parecida a Jesús. Así que la próxima vez que escuches una orden que te haga sentir violento por dentro, toma aire, mira la cruz, y pregúntate en voz baja, ¿esto se parece a aquel que murió por mí sin hacerme daño? ¿O se parece más a las cosas que Él vino a sanar en el mundo? Ahí, en esa pequeña pausa honesta, está la verdadera grandeza espiritual que esta generación necesita mostrarle al mundo. No se trata de obedecer ciegamente, se trata de amar inteligentemente, y esa es la obediencia más valiente que existe. Con cariño y esperanza para ti y para toda tu generación, que Dios los guíe siempre hacia el corazón de Jesús. Bienvenidos a Liderazgo Te Magazine, un espacio del Centro de Formación Teológico Bíblico Camino a la Luz del Liderazgo en Cristo Jesús. Hoy nos embarcamos en una misión crucial, explorar la verdad para edificar vidas. Vivimos en una era fascinante, con el Internet como una poderosa herramienta en nuestras manos. Tenemos acceso a un océano de información, pero ¿cómo navegamos en él para encontrar la verdad? En un mundo donde las mentiras a menudo se disfrazan de verdades convenientes, es fácil sentirse perdido. Vemos cómo ciertas ideologías intentan mantenernos en la mediocridad, opacando la inteligencia y promoviendo una doble moral solo para perpetuar sus propias narrativas. Estas falsedades no son inofensivas, se convierten en cadenas que limitan nuestro potencial, nos mantienen como esclavos de sus consecuencias y nos alejan de la verdadera prosperidad. Cuando una sociedad se construye sobre cimientos de engaño, el bienestar social se ve amenazado y el progreso humano se estanca. Es una doctrina que nos enseña a conformarnos, a no cuestionar y a aceptar una realidad disminuida. Pero nosotros creemos en algo diferente. Creemos en el poder de la verdad y la justicia, no como conceptos abstractos, sino como los pilares fundamentales para una sociedad próspera y un bienestar real. La verdad nos libera, nos empodera y nos permite construir un futuro lleno de propósito y significado. La justicia asegura que los beneficios de esa prosperidad se compartan de manera equitativa, creando un entorno donde cada individuo pueda florecer. En nuestro centro, nos dedicamos a desentrañar estas verdades a través de una perspectiva contemporánea, anclada en principios sólidos. Creemos que el liderazgo genuino no se trata de imponer una visión, sino de iluminar el camino para que otros encuentren su propio potencial. Un liderazgo basado en Cristo Jesús es un liderazgo de servicio, de integridad y, sobre todo, de amor por la verdad. El adoctrinamiento busca apagar la luz de la inteligencia, pero el conocimiento la enciende. Nos invita a pensar críticamente, a discernir entre lo bueno y lo malo, y a tomar decisiones informadas que nos beneficien a nosotros y a nuestras comunidades. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el coraje de hacer las preguntas correctas y buscar la verdad sin miedo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Empieza por ser honesto contigo mismo y con los demás. Cuestiona la información que consumes. No aceptes narrativas que buscan dividir o sembrar miedo. En cambio, busca fuentes que promuevan la unidad,
la comprensión y el crecimiento mutuo. Rodéate de personas que te inspiren a ser mejor, que valoren la honestidad y que te desafíen a crecer intelectual y espiritualmente. La prosperidad humana no es solo económica, es un bienestar integral que abarca nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y ese bienestar solo puede florecer en un terreno fértil de verdad y justicia. Cuando rechazamos la mentira y la doble moral, rompemos las cadenas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, un viaje para redescubrir la verdad en un mundo de confusión. Un viaje para construir vidas sólidas, familias fuertes y comunidades prósperas, porque cuando caminamos en la luz de la verdad, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también nos convertimos en faros de esperanza para el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Este es solo el comienzo de una conversación mucho más grande. Te animamos a explorar más, a profundizar en estos temas y a ser un agente de cambio en tu propio círculo de influencia. No olvides suscribirte a nuestro canal, Liderazgo Te Magazine, para no perderte nuestros próximos contenidos. Juntos, podemos seguir explorando la verdad y edificando vidas. Hasta la próxima.